¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de platicar con el maestro Ismar Esjani Figueroa Montt. Él está en Huehuetenango, Guatemala. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Ciencia Política. Obtuvo la maestría en estudios regionales con especialidad en desarrollo urbano en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es doctorante en el programa de doctorado en desarrollo territorial y problemas transfronterizos por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Autónoma de Chiapas en Quetzaltenango. Es profesor e investigador. Algunas de sus investigaciones las citaré en este momento. Tiene, entre otros trabajos, análisis del discurso político de Carlos Castillo Armas en 1997, gobierno local y desarrollo urbano en la ciudad de Huehuetenango en los inicios del proceso de paz en el 2000, y los orígenes comunes de Comitán, Chiapas y Huehuetenango, Guatemala, publicado en octubre de 2017. Precisamente sobre este tema invité a Ismar Esjani Figueroa a que nos acompañara en este programa de Entre Tejas. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. En verdad que hay un gran interés de nuestra parte por conocer estas relaciones entre Huehuetenango y Comitán, y sobre todo el tema que habíamos pactado, que tiene que ver con el proceso de independencia, cómo se dio en Huehuetenango precisamente, un poquito siguiendo la idea de estas microhistorias que nos deberían ser tan importantes. ¿Cómo estás, Ismar? Qué gusto saludarte. Para mí, Luis Armando, un placer estar aquí en el programa Entre Tejas. Un agradecimiento a la invitación. Habíamos platicado ya antes, ¿verdad?, de esta oportunidad, y yo estoy muy complacido de poder compartir aquí algunas perspectivas, algunas ideas, más que cosas demasiado objetivizantes, más que cosas de sentimientos y de ideas, que es lo que a mí últimamente me fascina, ¿verdad? Porque veo que en el transcurso del desarrollo académico y científico que he tenido, pues uno se va definiendo por cosas que le van gustando, ¿verdad? Yo creo que va a ser un conversatorio, le llamo yo, muy interesante y muy productivo. Muchas gracias, Luis Armando. Sí, precisamente por eso nuestro interés, Ismar. Pues mira, creo que conocemos muy poco o lo desconocemos todo sobre el proceso del movimiento independentista en Huehuetenango. Quiero decir que Huehuetenango es la ciudad más cercana a Comitán en términos transfronterizos, con una ciudad y un pueblo con el que hemos mantenido una muy estrecha relación a lo largo de los siglos y que por supuesto continúa. Pero creo que será muy aleccionador que nos cuentes sobre ello, por favor. Muchas gracias, Luis Armando. Pues cuando platicábamos al inicio sobre la independencia, cómo se vivió la independencia en Huehuetenango, eh, pues yo no dejo, yo tengo una manía, fíjate, Luis Armando, que yo soy muy recopilador de la historia. No soy diacrónico, sino soy sincrónico, ¿verdad? Entonces me gusta hablar un poco de la historia antes de entrar al tema, porque pienso que ahí es donde tenemos las respuestas de lo que ocurre en los hechos históricos, ¿verdad? A pesar que mi profesión de base es la ciencia política, pero está muy relacionado con la historia. Y te cuento yo así rápidamente que cuando yo estaba decidiendo qué estudiar, pues no sabía si historia o ciencia política, pero la coyuntura política del país era una politización de todo, ¿verdad? Y de la familia, entonces me decidí por eso, pero siempre en mi corazón y en mis inquietudes, pues la historia está muy presente. Y lastimosamente, hace un par de semanas murió mi profesora de historia de la universidad, la maestra Rosa María Álvarez Aragón, que lo sentimos mucho, que nos hizo amar la historia más, ¿verdad? Eso es muy interesante, alumna del profesor Severo Martínez Peláez, que ha tenido una trayectoria en la historicidad
de Mesoamérica y de Centroamérica. Yo creo que eso es importantísimo, pero bueno, ¿por qué digo eso? Porque como ahora me estoy especializando, válganme el atrevimiento, porque no hay nadie, no hay expertos, dice, pero yo trato de ser más concreto y estudiar un poco ahora, principalmente con el doctorado, la región fronteriza entre México y Guatemala, pero principalmente yo le llamo la región fronteriza tal vez menos estudiada y más abandonada en los estudios históricos, económicos, sociodemográficos y de todas las disciplinas, ¿verdad? Y yo la ubico desde mi punto de vista, desde el límite de Motocintla, Niquivil, parece que se llama ahí el límite, hasta el límite con Tabasco, ¿verdad? Y no digamos Tabasco hacia el Caribe, que también podemos decir que es otro tramo también bastante olvidado. Pero ¿por qué me refiero yo a este tramo tan olvidado de nuestra frontera? ¿Y por qué? Porque todo se ha centrado en la frontera de Motocintla hacia el Pacífico, con Tapachula como un centro económico, político muy importante desde la época precolombina y que llega a tener más importancia aún en la época independiente, en esa transición en que si se venían para Centroamérica o Guatemala o si se quedaban en México, que ya no les dio tiempo de decidir, ¿verdad? Porque hubo una invasión, ¿verdad? Esto también es importante. Yo voy a contar mi visión, no de Centroamérica, sino voy a contar la visión más objetivizante o más subjetivizante también de lo que ocurre en esto, porque yo tengo grandes amigos allá, tengo familia en México, ¿verdad? En Chiapas. Pienso que mi abuelo se confundió un poco porque no nos avecindó en Comitán, y que no que nos avecindó allá porque tenía una propiedad en la frontera con Comitán, ¿verdad? En el municipio de Nentón. Entonces pienso que nosotros, independientemente de eso, somos una familia binacional y transnacional, ¿verdad? En toda nuestra historia. Pero bueno, ¿por qué hablo yo de esto? Hablo porque nos vamos a ubicar ¿cómo le podríamos decir? En este pedazo de la región transfronteriza entre Comitán y Huehuetenango. Y nos podemos ubicar unos 50, 100 años antes de la venida de los conquistadores o los invasores. Y ya existíamos y había un relacionamiento y no habían fronteras. Sí habrían de plano fricciones, pero por intereses económicos o cuestiones muy particulares de cacicazgos. Pero lo interesante es que ya había una dinámica precolombina, le llamo yo, muy fuerte, ¿verdad? En donde había un paso de todos los pueblos que hoy le decimos del norte de Huehuetenango, pero que es al final de cuentas los que están en la frontera con Chiapas. Y no digamos de la parte de los llanos de Comitán, de la selva lacandona, hacia acá. Entonces, un principio importante, yo como no uso hipótesis, pero sí hubo apreciaciones y supuestos, considero que ha existido históricamente una relación continua, constante, a veces cortada por cuestiones muy particulares y coyunturales políticas de las dos poblaciones. Podemos decir del territorio que abarcaba Comitán y otros pueblos y del territorio que abarcaba Huehuetenango y otros pueblos. Entonces, eso es importantísimo. Viene la colonia y bueno, pero antes de la colonia podemos decir que existían ciertos dominios, ¿verdad? El rey Kikab el Grande, Quiché, tenía su poderío, su influencia hasta la frontera con Oaxaca. O sea que la parte del Soconusco estaba dominada en términos del dominio de los pueblos prehispánicos, que no es igual que el dominio occidental, esa es otra cosa que hay que aclarar, llegaba hasta esos límites. Y muchos pueblos tributaban a este reino de Kikab el Grande en Quiché, que actualidad se ubicaría en el departamento del Quiché aquí en Guatemala, o sea que tenía aproximadamente una extensión bastante amplia y una población de vasallaje casi más de
medio millón de personas, se calculan los historiadores y los demógrafos. Entonces, en ese sentido, es bien interesante porque Huehuetenango, que es una población mam, pues daba vasallaje, pero no estaba dominada como se dominó a partir de la conquista española o la invasión española. Lo mismo ocurre con muchos pueblos que están en la frontera, que están ahorita en la frontera, pero que antes no estaban en la frontera, estaban en el territorio. Entonces también eran parte de la parte de allá con ustedes, y así le podemos llamar, de Comitán y todo esto, como los Popí, los Canjobales, los Acatecos, en el lado mexicano, los Tzetzales y todo este otro número de grupos prehispánicos, y que estaban al final de cuentas en su territorio, ¿verdad? Un territorio que no se llamaba en ese entonces ni Chiapas ni Huehuetenango, que no se llamaba así, sino que tendría otro nombre, ¿verdad? Sus nombres originarios. En el caso de Huehuetenango se tendría que llamar Xinabajul. En el caso de Comitán, se me olvida el nombre, no lo sé, pero hay otro nombre sobre Comitán, y así podemos ir hablando en términos, Banuncanam, En un y canal, entonces exacto. exacto. Entonces eso es bien Ochona. importante. Ochona, entonces eso es bien importante, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo esencial es que, a pesar de la colonización y el sistema implementado por los españoles, no se marcaron fronteras políticas entre Comitán y Huehuetenango o en esa región, ¿verdad? Habían tal vez algunos límites de propiedad de los encomenderos o los españoles que tenían dominio, pero los pueblos siguieron respetando sus mojones, y la relación, en vez de disminuir, aumentó, porque los españoles, los colonizadores, los que les gustaba era hacer comercio, ¿verdad? Y entonces esas cuestiones son bien importantes. Eso llega todavía a 50 años después o 80 años después, tal vez para no exagerar, después de la independencia. Eso es bien interesante, ¿verdad? Bueno, y a partir de eso, ¿qué ocurre? Bueno, entonces ocurre que vienen ya los procesos 300 años después, un poco más después de la colonización, comienzan ya los destellos independientes, ¿verdad? La crisis política, social y económica que está la metrópoli española, y los levantamientos principalmente en Sudamérica y en México, que son los movimientos políticos, sociales más significativos de la independencia de la colonia española en América Latina en términos generales. Eso quiere decir que estos están antecediendo a los movimientos de independencia de Centroamérica. Porque aquí viene otra gran controversia, Luis Armando. A mí me llama mucho la atención cuando ustedes dicen celebración de la independencia de Chiapas y Centroamérica. Y nosotros decimos celebración del bicentenario de independencia de Centroamérica: Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Lo entiendo muy bien, pero mucha gente tal vez no lo comprende, que eso es reflejo del impulso de la construcción de los estados-naciones y de los elementos ideológicos para mermar la cultura existente y crear su propio imaginario nacional, ¿verdad? A veces yo soy muy parco, muy directo en eso, pero no hay para. La ciencia y la historia y la politología y todas las ciencias nos dicen que eso es así. Entonces, es increíble, ¿verdad? Aunque les duela en los sentimientos patrioteros, decimos, ¿verdad? Pero entonces eso es bien importante de verlo, porque eso nos indica, en primer lugar, cómo fue creándose y construyéndose la división de los estados nacionales y marcando ¿cómo les decimos? A mí me encanta mucho decir eso, sus parcelas de dominio y de delimitación y de construcción de su imaginario, ¿verdad? Entonces, y más parcelas para Centroamérica, porque somos países muy pequeños, ¿verdad? Entonces, demasiado pequeños. Entonces, esto es bien importante. Pero bueno, entremos un poco ya a la independencia. Centroamérica, pues, tiene muchos destellos muy pocos destellos de movimientos
preindependentistas. Nuestras sociedades enmarcadas en una religiosidad muy profunda, muy dogmática, y yo podría decir fanática en algunos casos, no hacía que la gente tuviera mucho acceso al conocimiento que se estaba dando en Europa, principalmente con todo el movimiento que generó el famoso imperio francés de Napoleón y todo lo que él llevó, ¿verdad? Que desde el punto de vista de los españoles, pues fue la invasión, pero quiera que no, esa invasión les hizo reaccionar a los españoles y por lo menos quitar la Inquisición y entrarle a otro rollo. Pero eso son contradicciones que vive la humanidad y en este caso nos tocó a nosotros vivirlas. Una pequeña parte de la élite criolla de Centroamérica sí tuvo un poco de acceso a ese conocimiento, principalmente los que tenían una profesión universitaria y los que estaban integrantes del clero, ¿verdad? Y entonces por eso podemos hablar de algunos movimientos como el movimiento de Belén, que fue promovido por algunos clérigos en 1811, en donde hay otro elemento fundamental, ¿cómo podríamos decirle ahí? El prócer de la independencia, el soconusco Matías de Córdoba, que es un elemento muy importante, ¿verdad? Que Matías de Córdoba nunca quiso anexarse a México, esa es otra cosa que no mucho se dice, ¿verdad? Entonces él quería mantener realmente hacer un nuevo estado del soconusco, pero le llegó el tiempo y se murió y ya cambiaron las cosas y todo el asunto. Pero también es importante ver que no hubo muchos movimientos. Está el movimiento de Belén, otro movimiento en Granada, y en el caso de Chiapas no se tiene ningún movimiento pre-independentista. ¿Eso qué quiere decir? Eso reafirma el supuesto de que nuestras élites criollas estaban muy bien acomodadas con el sistema colonial y además estaban muy impregnadas por la religión. Y entonces lo que no prohibía la religión estaba bien, y lo que decía que era pecado, le decían los momentos, pues entonces nosotros queríamos estar en eso. Pero independientemente de esto surge como dicen los historiadores, eh, a partir de todos estos movimientos independentistas, la élite criolla centroamericana, principalmente la de la ciudad de Guatemala, la capital de la Capitanía General, a regañadientes armó su proceso de independencia. Mira lo que te digo. Armó su proceso de independencia. Yo estuve hace 15 días o 3 semanas en un evento similar a este, y yo no sabía que existe una copia en los archivos del Marqués de Aycinena, una de las familias más poderosas de la Capitanía General de Centroamérica, de la Capitanía de Guatemala, en donde hay un plan, así se titula el documento, lo escaneó el colega que estuvo ahí, un historiador muy prestigioso. Miren, les voy a mostrar este documento, y nos escaneó el documento donde dice Plan de Independencia de las Repúblicas Centroamericanas, de la Capitanía General Centroamericana. Y ahí se planifica todo y se dice hasta por qué se tienen que independizar. Imagínense ustedes. Entonces se caracteriza este proceso de independencia. ¿Por qué? Por ser un proceso de independencia elitista, demasiado conservador y excluyente de las demás clases y capas sociales existentes en nuestros estados centroamericanos. Eso es evidente. Y además de eso, unas pugnas tremendas entre las élites de cada uno de los estados que la conformaban. Eso también es bien importante. Y los más aborazados, los criollos de la élite de la capital de Centroamérica. La famosa élite chapina que le dicen actualmente, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, ¿qué pasaba con ellos? Bueno,
ya no vamos a tributar a la corona española, nosotros nos vamos a gobernar con nuestras propias leyes, nosotros vamos a ver cuánto tributamos, pero eso sí, todos los demás estados tienen que tributarnos. Imagínense, se quitan el imperio español y ellos se van a ir concentrando como la élite dominante de Centroamérica. Pero antes que ocurriera esto, tal vez se me estaba yendo por alto, viene que inmediatamente se anexan al imperio mexicano, al imperio de Iturbide. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eso evidencia una visión eminentemente conservadora. Y ahí vienen los males de Centroamérica, ¿verdad? Porque entonces el Soconusco no estaba muy de acuerdo porque era una amenaza el imperio mexicano a sus fronteras. La parte de los altos de Chiapas que le decimos ahora, donde estaba la capital de San Cristóbal de las Casas, ellos sí, porque eran muy conservadores también, como los guatemaltecos. Hay un hermanamiento tremendo también con la élite chapaneca y la guatemalteca, aunque en los últimos 100 años, 50 años se ha diluido bastante. Gracias a Dios, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo. Pero bueno, a partir de eso, ¿qué ocurre? A partir de eso ocurre que comienza a haber ese cisma, si le podemos decir así, entre que surge a partir de que poco tiempo después se deslindan del imperio de Iturbide y comienzan las pugnas más fuertes de las élites locales de los estados centroamericanos. Eso ocurre muy rápido y bueno, está muy poco tiempo después, parte de lo que conocemos como ahora como Chiapas, del estado de Chiapas, en un referéndum se anexa a México como otro estado, ¿verdad? Aunque dicen los historiadores que hubo mano peluda en el proceso, hubo fraude. Y eso lo dicen. No sé si hay elementos verídicos históricos o sí, de archivo, pero muchos dicen que hubo ahí infiltración de espías de México, compra de votos y casillas de votos a favor de la anexión, porque, según dicen los historiadores, la mayoría de poblaciones se quería quedar en Centroamérica. Eso es bien importante todavía. Este es un tema de debate que tenemos que, principalmente los historiadores tendrían que averiguar más sobre este tema. Lo que sí es claro es que el Soconusco sí no quiso y se mantuvo independiente casi por 30 años, ¿verdad? El Soconusco sí no pudo, no quiso entrar en eso. Se armó el Soconusco para defender sus fronteras con el límite de Oaxaca y es hasta 30 años después con la invasión armada que hace Santa Anna y ya un debilitamiento también de los liderazgos del Soconusco por varios factores, ¿verdad? En primer factor porque estaban aliados al Sexto Estado que se forma con Quetzaltenango, que esa es otra historia también muy interesante, en donde también Huehuetenango hace parte del Sexto Estado, un intento de los criollos quetzaltecos de salirse de la dominación de los criollos de la capital de Guatemala, en donde el Sexto Estado tenía como uno de sus provincias el Soconusco con su capital Tapachula. Eso tendríamos que averiguarlo más. Pienso que la élite tapachulteca estaba impulsando económicamente y militarmente el movimiento del Sexto Estado. Por eso hay mucha hermandad entre los quetzaltecos, ha habido entre los quetzaltecos y los tapachultecos. Es una relación que se mantiene mucho más fuerte, veo yo, que entre Huehuetenango y Comitán, que eso es importante decir. Bueno, pero el sueño del Estado, del Sexto Estado de los Altos, como le decíamos, con capital en Quetzaltenango se diluye porque la oligarquía guatemalteca manda al ejército y lo aniquila y restaura su unidad territorial y política. Y Tapachula se queda sola y en ese momento Santa Anna manda a las fuerzas invasoras desde Oaxaca y se apodera del Soconusco. Entonces, con eso termina ese paso de los primeros 30, 40 años hasta la consolidación de todas las repúblicas de Centroamérica, ¿verdad? Y a partir de eso, el ideal federal centroamericano o de la patria grande centroamericano se diluye y cada oligarquía
si le podemos llamar así, de cada uno de los estados, delimita sus parcelas más o menos. En el caso de Guatemala hay un problema. Los límites no son aceptados completamente. Y eso hace que las relaciones entre Comitán, por decirles así, y Huehuetenango se mantengan casi igual que en la colonia. Hasta 1883 con el tratado que se firma, pues ya más o menos se comienzan a poner lo que conocemos ahí como los pilares, ¿verdad? Lo que está en la línea fronteriza, pero aún así no se reconoce por muchas poblaciones. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, aquí hay que explicar algo bien importante, Luis Armando. Al final de cuentas, las fronteras son creaciones artificiales políticas y los seres humanos las respetamos en función de la legalidad instaurada de los estados. Pero la vida cotidiana no se mide por eso. La vida cotidiana, la vida del ser humano se vive por su relacionamiento personal, por sus lazos de parentesco, por sus lazos familiares, por el comercio que le da de comer y por la misma construcción cultural transfronteriza, digamos, ¿no? Entonces, estos son los elementos importantes. Pero bueno, ahí nos quedamos un poquito para retroceder ya a la independencia de Huehuetenango. Mira, Huehuetenango ha sido un territorio olvidado por el centro, por la metrópoli, desde la época colonial. ¿Y a qué se debe? Se debe a que las vías de comunicación han sido muy malas. ¿Por qué? Porque los accidentes geográficos son muy pronunciados. Regularmente la carretera ahora ha mejorado un poco, pero era completamente llena de curvas, de ascendencias y descendencias, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, solo el Petén, que está aproximadamente a unas 12 horas de la ciudad capital, 12, 14 horas, y Huehuetenango, que está a 6, 7 horas, eran los poblados más lejanos desde el centro del país. Que para la visión de México, pues eso no es nada, ¿verdad? Porque allá se recorres 18 horas, pero para la construcción del imaginario nacional, pues es muy lejos, ¿verdad? ¿Quién va a ir a Huehuetenango? Decían los capitalinos. Ahora con esto del turismo ecológico, todos quieren venir a Huehuetenango, ¿verdad? Todos quieren venir a Huehuetenango porque les parece muy exótico, les parece muy bonito. En fin, muchas cosas que eso es para otro tema platicarlo, para otro programa platicarlo, Luis Armando. Pero en la época colonial, pues muy aislado la vía de Huehuetenango, vías de criollos y ladinos o mestizos, como se les dice aquí, con muy poca población indígena. No pasaba la población de unos 3.500 a 4.000 habitantes, muy vinculados con Comitán, con parentescos. Pienso que eso se ha ido deteriorando ya, perdón. ¿Por qué? Porque eran las únicas ciudades que era más fácil ir a Comitán que ir a la capital del país. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Sí, claro. Porque Era el más trabajo fácil. de la Sí, herrería era intenso, el era intercambio intenso. comercial era intenso. Claro. Navarrete lo cuenta. Navarrete lo cuenta en su libro, cómo eran los patachos de mulas que eran el transporte en ese entonces. Y yo te puedo decir personalmente, mi abuelo tenía un patacho de 100 mulas, ¿verdad? Y tenía como unos 20 arrieros que iban de la capital para acá, y para ir a la capital se tardaban 15 días. 15 a 20 días. Solo podían estar 3 días en la capital haciendo las compras y los negocios y se tenían que regresar. Y para Comitán era más cercano, para Quetzaltenango era más cercano. La exportación del café lo hacían al puerto que estaba en Retauleu, ¿verdad? Y entonces, o llevaban el café a Quetzaltenango. Y se hacían provisiones de Comitán, principalmente de aguardiente, de comiteco, y de aquí les llevaban aguardiente de caña de aquí y muchas cosas, pero era increíble, según los datos que tenemos, del intercambio comercial dentro de estas poblaciones. ¿Y eso qué evidenció? Bueno, eso evidencia en la época de la independencia, los huehuetecos conocen de que en San Cristóbal de las Casas o Ciudad Real en ese entonces han declarado la independencia ante la corona española.
Les cuentan, dice la historia, que de Comitán les han mandado un correo en donde también dicen que ellos se adhieren y se independizan de, del Imperio Español. Y entonces el cabildo de Huehuetenango y la gente en la plaza apoya la independencia de Huehuetenango ante el Imperio Español y ante cualquier imperio, ¿verdad? También al Imperio Mexicano que estaba en ese entonces. La independencia en Huehuetenango se firma el 20 de septiembre de 1821. Fíjate que es bien importante, es bien interesante. Es el único departamento de Huehuetenango que tiene un acta física donde están las firmas de independencia. Es bien interesante. La independencia en Guatemala y en Centroamérica se celebra el 15 de septiembre. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué firmamos el 20? ¿Por qué firmamos después? Aquí, como estábamos tan aislados, no sabíamos nada de lo que ocurría en la ciudad de Guatemala. Aquí el aviso de independencia vino un mes después. O sea que en términos generales, la independencia de Huehuetenango fue un acto muy local. Fue un acto muy independiente de las élites centralistas guatemaltecas. Y creo que fue un acto influido por los movimientos independentistas de Ciudad Real o San Cristóbal de las Casas y de Comitán, porque la comunicación era más fluida por ahí. Entonces, esa es la historia un poco así rápida de la independencia en Huehuetenango, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Bueno, ya el desarrollo independiente, pues también comienza a haber algunas cosas importantes en términos del relacionamiento con Comitán. Pienso que el marcado de la línea fronteriza ocurre y se acepta hasta por el gobierno, ¿verdad? No por los ciudadanos, no por los habitantes de estas regiones, hasta 1883 por presiones de los gringos, ¿verdad? Los gringos presionaron a los dos gobiernos para que firmaran eso, porque ¿qué? Porque los ingleses y ellos tenían intereses en la explotación de la parte de Belice y esa parte de Quintana Roo y para estar más tranquilos, ¿verdad? En sus negocios, como siempre, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante entenderlo en la independencia. Se da, es importante también decirlo que se da la independencia, pero Huehuetenango y Comitán se mantienen, son parte todavía de Centroamérica. Eso va a ir cambiando a partir de la adhesión a México unos años posteriores. Yo creo que eso también es fundamental. Bueno, y como estamos hablando aquí un poco, vamos a ser un poco desordenados. A mí lo que me llama también un poco la atención es que la fundación de Comitán se da por los colonizadores, por los invasores, por los españoles, se da por encomienda o encargo de Pedro de Alvarado a su cuñado. O sea, imagínate. Pero era Jorge, el hermano de Pedro de Alvarado, que se quedó en la gobernación de Guatemala porque Pedro fue a buscar ser el capitán general, ¿no? Exacto, y porque Jorge había envió a Pedro de Portocarrero. ¿Quién era el cuñado? Portocarrero es el cuñado de Pedro de Alvarado. Y Huehuetenango lo funda un hermano de Pedro de Alvarado. Huehuetenango lo fundan 6 años antes que Comitán. O sea que las expediciones para fundar Comitán salen de Huehuetenango. Eso es bien importante. Y ustedes saben muy bien el problema que hubo en cuanto a que también hubo un enviado de Hernán Cortés a conquistar estas tierras, y es donde se encuentra el problema entre el virreinato de la Nueva España y los derechos de posesión que reclama Pedro de Alvarado, que los gana. Que eso es bien importante decirlo, ¿vale? Le costó mucho, soltó mucha lana, muchas alianzas, era muy buen político, pero tardó 10, 15 años para que lo reconocieran como capitán general del reino de Guatemala, ¿verdad? Lo que no consiguió Hernán Cortés, justamente.
Exacto. Cuando Pedro de Portocarrero discute con Diego de Mazariegos esta disputa justamente que acabas de comentar y lo hacen en Huistán, Pedro de Alvarado ya tenía la respuesta de la corona, ya la había conseguido, pero distaba meses todavía para regresar a Guatemala y no se enteró Pedro de Portocarrero, aceptó el designio de Alonso de Estrada en la Nueva España o en Claro, la claro. actual Ciudad de México, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que este tema, esto que nos estás comentando de que, digo, se intuía, se consideraba, pero este hecho que de Huehuetenango partió esta comitiva con Pedro de Alvarado para venir a Comitán y en 1528 fundar Comitán, este tema sí no lo conocía. Qué interesante. Esto es muy interesante porque Huehuetenango lo funda el hermano de Pedro de Alvarado en 1823, ¿verdad? 1523. Perdón, 1523, perdón. Sí, 1500. Por eso es que hay una diferencia. Yo calculaba que eran de 5 o 4 años entre la fundación de Huehuetenango y la fundación de Comitán. Pero se pueden dar cuenta que son asentamientos ya coloniales, muy hermanados desde ese momento, pero esto no le quita al valor histórico precolombino o prehispánico, que ya las poblaciones de Chinabajul y de Baluncanán ya estaban. Y es increíble, pero Huehuetenango, la catedral está sentada sobre un templo maya. Eso es interesante, aunque el imaginario criollo y ladino no lo quiere aceptar. Pero fue interesante porque hace como 3, cuando fueron el terremoto en Chiapas, ¿te acuerdas? Hace unos 3 años, parece 4 años, no me recuerdo, en septiembre. Sí. Aquí también se cayó la catedral y comenzaron a reconstruirla. Y yo di brincos de alegría cuando los arquitectos y los constructores encontraron basamentos de una estructura prehispánica. ¿Eso qué quiere decir? Innegable la hipótesis de que las ciudades de los colonizadores están sobre ciudades prehispánicas. Es muy raro la que no está. Entonces, Huehuetenango decían mis paisanos, mis amigos, ¿verdad? Que no, Huehuetenango se caracteriza porque ellos lo hicieron aparte de un asentamiento indígena. Y no. Entonces, eso es innegable, ¿verdad? Entonces, pero ahí las pruebas físicas nos hacen que nuestro discurso sea muy contundente, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué sale eso? Porque hay que entender que el relacionamiento, el hermanamiento, la comunicación, si le podemos llamar así, entre Comitán y Huehuetenango ha sido histórica y constante, ¿verdad? A veces han habido alzas o bajas, va a depender un poco por el comercio, va a depender un poco por los acontecimientos políticos. La guerra aquí en Guatemala hizo que muchas familias se fueran a Comitán. En la Revolución Mexicana y los carrancistas, hay mucha gente que aquí tiene apellidos comitecos, sí. Claro. Y así, es increíble. Es una frontera viva, pues. Es una frontera viva en donde todo lo que hacemos los que habitamos este territorio tiene su efecto en esta cotidianidad que tenemos todos los días. Pero lo importante es que la independencia en Huehuetenango, para ir en el tema que nos ocupa, tiene una influencia increíble de Chiapas. Es innegable, ¿verdad? Y lo tenemos que reconocer en ese sentido. Tuvo más motivación chapaneca que motivación guatemalteca nuestra independencia. Así es. Así es. Oye, Ismar, déjame preguntarte algo. Seguramente, bueno, ya nos dijiste que está el acta de independencia de Huehuetenango, está el documento. ¿Recuerdas a los personajes que nos pudieras compartir? Seguramente el alcalde, el jefe de intendencia. Sí, está el alcalde, el secretario, pero no me recuerdo de los nombres, porque no tengo acceso ahorita por la pandemia al documento, porque bien hubiera podido hacerle tomar un escáner o algo así, pero el cabildo está conformada por los personajes del alcalde, los síndicos, los concejales, el secretario, el jefe, aquí teníamos el jefe militar y el cura o el sacerdote que estaba ahí.
claro. Y bueno, y vecinos distinguidos de la población, como se, así se escribía en ese sentido. Pero Claro. es innegable también que no hay una visión incluyente en estos movimientos. Solo los Son los criollos, criollos los criollos y terratenientes. unos cuantos ladinos o mestizos colados en el movimiento, pero la mayoría son independencias, en nuestro caso, independencias eminentemente clasistas y Claro. elitistas, como ocurrieron en toda Centroamérica, cosa muy diferente de Sudamérica y de Sudamérica. México, Mm, ¿verdad? Que ahí el mismo movimiento armado independentista generó una integración cultural muy importante, a pesar que siguieron existiendo la discriminación y el racismo, pero no con los niveles que se acentuaron y se manifestaron y siguen presentes en las repúblicas centroamericanas. Y pienso que en Chiapas también, como parte de Centroamérica, porque eso también es otro punto, Luis Armando, que es importante enfatizar. Chiapas no es Norteamérica, claro. Chiapas es Centroamérica, Y hasta la ¿verdad? fecha, yo lo quiero decir y lo digo con Yo mucho pienso orgullo, que más yo he allá. visto a mis sobrinos chapanecos, que tengo varios, que se quedan un poco asustados cuando yo les digo que ellos no son Norteamérica, porque el TLC, el neoliberalismo les ha metido que ellos ya son del norte y por eso son desarrollados y todo el esquema neocapitalista que existe, ¿verdad? Pero ustedes son centroamericanos Claro. y, Sí, es, y eso es innegable. un decreto fallido del 94 con el presidente en turno, Carlos Salinas. Pues ese Claro. mismo año nos encargamos desde Chiapas de desmentirlo, ¿no? Y obviamente tenemos muchas cosas en común, claro que se van diluyendo. Mi generación, la tuya, todavía compartimos muchas costumbres, Pero los gastronomía, jóvenes todo. ya no, Ya ya no, no. exactamente, hasta la forma de hablar inclusive es un Sí, la poco forma de diferente. hablar, Ya no es este eh, voceo nuestro con el claro, que crecimos, ¿no? Como sí, cuando tú y yo hablamos fuera de cámaras así. y hablamos Sí, de porque voz. dice un amigo español, decía, yo no sé cómo hacen los guatemaltecos para jugar entre el tú y el vos. Dice, qué habilidad para hablar del en tú y en el vos. Y a veces son nuestras formas de hablar, ¿verdad? Pero nuestras formas de hablar, nuestro dialoguismo, ¿verdad? Nos da mucha identidad y nos da cosas bien interesantes de ver y entender el mundo de otra forma, un poco más particular y no desde el punto de vista de la construcción dominante ideológica de los estados-nación, ¿verdad? Claro. Porque eso es bien importante, porque fíjate, leyendo Sí, ahí, sigue siendo preparándome un poco, una resistencia, claro. sí, leyendo un poco lo que para este día veía yo ahí, que el Imperio Azteca nunca dominó Chiapas, que sí tuvo vasallaje y todo, pero fueron muy independientes. Lo mismo con Centroamérica. Toda Centroamérica tuvieron vasallaje, les mandaban plumas, miel, les pedían tal cosa, se lo mandaban, pero quien era muy autónomo, Claro. ¿verdad? Y Sí, entonces la idea nacionalista es que, bueno, nosotros somos los herederos de tal imperio, así como los mismos nazis, ¿verdad? Los neofascistas, quieren apoderarse de esa imagen creada de una manera falsa para poder dominar ideológicamente a la gente. Entonces, ese es un error bien grande, ¿verdad? Yo pienso que esa es la lucha de los que estudiamos un poco la cultura y la identidad en términos de hacer comprender a la gente que tenemos derecho a ser como somos. Yo claro. creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y que Entonces, todo son eso, siglos de ¿sí? resistencia, lo que yo te decía. Oye, Isma, ahora que estás comentando esto, eh, danos tu punto de vista como politólogo. Pues la independencia no ha llegado de todos modos a nuestros pueblos, o sea, somos poblaciones en transición, en transformación, pero, pero seguimos sujetos a final de cuentas a muchas cosas, ¿no? Yo pienso Digo, en que términos políticos sobre todo, o sea, en no hay términos derechos políticos, muy, generalizados. muy políticamente te voy a dar la primera respuesta, pero después voy a ser muy crítico, ¿verdad?
La primera respuesta, sí alcanzamos la independencia política, pero no alcanzamos la independencia económica, dicen, ¿verdad? A mí me llama mucho, no, hasta me da un poco de risa cuando decimos eso nosotros, los especialistas, entre comillas, ¿verdad? No, yo pienso que la independencia no es solo eso. Un proceso independentista es la construcción realmente de un conglomerado social, por no decir un Estado-nación, que no mucho me gusta esa definición, pero de un Estado más social en donde todos los que habitamos ese territorio tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo pienso que ese es el paso fundamental de la construcción de una verdadera independencia. Bueno, y la independencia es un proceso de construcción, no se logra de la noche a la mañana. Pienso que han habido avances sustanciales, más en Chiapas que en Guatemala y no digamos Huehuetenango, ¿verdad? No sé si te comentaba entre bambalinas cuando platicamos por el teléfono de que muchos digamos, de la generación de mis abuelos y bisabuelos reflexionaban mucho que mejor se vieran adherido a México y no a Guatemala. Y dentro de lo poco que yo he podido juzgar y identificar en estos comentarios, ellos decían no hubieran habido tantos muertos por el conflicto armado. Una cosa bien importante. Y que independientemente en Chiapas no ha habido un conflicto. Hay muchos conflictos, ¿verdad? Pero no que hayan llevado, por lo menos Huehuetenango, de los 300,000 desaparecidos que hubo en el conflicto armado, en ¿Te refieres Huehuetenango, a el la guerrilla? 50%, sí, pues, el 50% puso a esa cuota tan trágica, ¿verdad? Eh, Nuestros niveles de desarrollo, si los podemos ubicar en educación, salud, empleo, y todos estos que manejan muy bien los economistas, pues son bajísimos, los más bajos del país. El Chiapas sé que es los más bajos de México, pero son percentiles. Hablaba yo con un colega que es especialista en eso y dice que es un percentil la diferencia entre Chiapas y Guatemala y no digamos Huehuetenango. Pero hace una diferencia increíble, ¿verdad? Eso es importante. Nos une también en este largo y tortuoso proceso de construir realmente una sociedad independiente, el racismo y la discriminación todavía presente muy fuerte. Pienso yo que en los dos estados, en el departamento de Huehuetenango y en el estado de Chiapas. Pienso yo que sí, eso es muy fuerte, pero eso es producto también del dominio de las élites criollas de sus aliados ladinos y mestizos, ¿verdad? Que han absorbido toda esa carga racista o racial que han tenido estas élites desde, bueno, no desde los principios de la colonia, te cuento, Luis Armando, sino que tal vez después de los primeros 60 años de dominación de los españoles, porque en los 60 años no hay datos sustanciales de discriminación y racismo. Sí, de que mataban a la gente, de masacres, pero una construcción ideológica mental del racismo y discriminación no existía. Eso se da para justificar la dominación después en todos los procesos coloniales. Entonces, pienso que esa es otra cosa que tenemos que trabajar mucho en términos de eso, pero sí es importante, alguien debería de dedicarse a recopilar esos pensamientos todavía que nuestros abuelos o alguien ya de una edad mayor todavía recuerdan de sus papás en cuanto a la independencia y la anexión, pero comentarios muy fuertes de las élites huehuetecas en torno a que su decisión de quedarse en Centroamérica y en Guatemala fue un error gravísimo, ¿verdad? Porque también hay una explicación. La élite guatemalteca, la oligarquía guatemalteca es muy depredadora, ¿verdad? Y entonces no dejaron que los negocios de la provincia prosperaran, como cuáles, como la misma producción de trigo que se ha desaparecido con el tiempo en Huehuetenango, la producción de aguardientes, que eso nos duele mucho, ¿verdad? Se marcó como ilegal, entonces ya no hay aguardiente de caña, ya no hay aguardiente de frutas, por eso contrabandeábamos mucho con las mistelas comitecas, con todas estas cuestiones, porque aquí se fue
regulando legalmente, pero al final de cuentas monopolizándolo por las familias Exacto. de allá. Digamos, la crianza de caballos de carrera, de mancuernas, les decían aquí los finqueros en la frontera, que el comercio fuerte era el de Comitán y hasta Oaxaca que venían a comprar. Entonces, todo eso se fue desapareciendo por la concentración. Pienso que si no hubiera sido tan concentrado, si el escenario hubiera sido otro, estos territorios hubieran crecido más, Claro, hubieran crecido más, claro. hubieran crecido más. Esa es una cuestión. Yo me pongo a pensar a veces dentro de mis tiempos de así de ocio, cómo hubiera sido una Centroamérica unida, o por lo menos unos 2, 3 estados de Centroamérica unidos, fuera un país un poco más grande con otras dinámicas. En fin, cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque Pero, la parcialización de Centroamérica dañó mucho ay, el no, proceso de desarrollo de nuestros países, claro. Luis Armando. Sí, y por lo que dices, atisbo que uno de los grandes problemas ha sido esta condición de chupasangres de los criollos, que a final de cuentas terminaron siendo capataces de los intereses eh, o norteamericanos o europeos, ¿no? Lo Claro, vemos hasta la claro, fecha en que las grandes haciendas cafetaleras o productoras, tanto de Chiapas, en la parte del Soconusco, como en Guatemala, pues tienen a sus verdaderos propietarios a extranjeros, cuyo país no voy a mencionar, pero sigue ocurriendo. Es decir, no claro. tuvieron una forma los criollos realmente de desarrollar ese capitalismo que permitiera permear a toda la población. Pero sí es un Sí, tema muy interesante. Por eso yo sí, te lo preguntaba. que dices es lo que vivimos, ¿verdad? Es lo que vivimos. Nosotros en Guatemala, ahorita que hemos tenido una crisis constante de malos gobiernos, de unos niveles altísimos, como nunca vistos en la historia de Guatemala, de corrupción. Y entonces, siempre hay un dicho en los guatemaltecos que Guatemala ya no es un país, Guatemala es una finca, ¿verdad? Y que la clase gobernante con los criollos guatemaltecos no son, son nuestros capataces, son los dueños de la finca. Y entonces es por eso la insistencia de la no sumisión, sino de la rebelión y de la lucha para conseguir un país más justo. Esa es la realidad. Y ellos han Claro, servido porque es muy cómodo. Es muy cómodo en una clase, si podemos analizar la clase social o la capa social criolla, oligárquica, que en Guatemala ya no está pasando de 9 familias interrelacionadas con otro sinnúmero de familias. Hay una endogamia muy fuerte. Es muy fácil que en ellos no entre que el capitalismo moderno necesita, en primer lugar, un mercado interno fuerte, dinámico. Necesita que la gente tenga poder de adquisitivo, dinero para comprar, pues si no, no hay negocio. Y se necesita que haya competencia, que no hayan monopolios ni oligopolios. y Entonces, ya cuando productividad. miran que el capitalismo moderno es eso, no les gusta. Entonces ellos vuelven a sus reminiscencias feudales o semifeudales, en donde es mejor administrar, ¿verdad? Y concedemos esto y recibimos ganancia y estamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, eso es un problema muy serio. Pienso que lo mismo o algo similar puede pasar en Chiapas, Sí, claro, ¿verdad? claro, Y el claro. gran pecado que tenemos desde la época colonial y con la independencia se acentúa es que somos muy ricos en recursos naturales. Bueno, en recursos naturales, pero también somos muy ricos en una Humanos. diversidad humana Claro, increíble. claro. Mi profesor me decía, yo considero que los pueblos indígenas son la única salvación al deterioro ambiental que se viene en estos 50 años, que va a haber una catástrofe a nivel global con el ambiente. Claro, Ellos pueden ser los únicos que sobrevivan al desastre ecológico global. claro. Y yo todavía insistiendo, ¿verdad? ¿Y por qué dice usted eso, doctor? ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimientos ancestrales de cómo convivir con la tierra. Han sufrido por más de 500 años las intenciones de destruirlos y no han podido. Tienen una capacidad de adaptabilidad. Ahora le dicen resiliencia, es una palabra inventada por los gringos, pero es adaptabilidad. Se adaptan a esto increíblemente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que la independencia todavía no la hemos alcanzado.
menos los huehuetecos y un poquito más los chapanecos, pero falta mucho y para eso es muy importante este tipo de espacios, Luis Armando, este tipo de espacios y que también las universidades nos dejen también dar nuestras clases de esta manera. Claro, Y además que hagamos investigación y que tengamos una relación con los mismos políticos y les digamos las cosas claro, como son. Para eso claro. sirve la ciencia. También yo soy un defensor acérrimo, no fanático, no, pero sí acérrimo de la ciencia, porque, y bueno, yo hablo de las ciencias sociales, ¿verdad? No digamos de las ciencias naturales, pero creo que eso es muy importante. Y lo importante también que en estos yo en un artículo que hice que te menciono ahí sobre las relaciones históricas en Comitán tengo un apartado que se llama, ya se me olvida el nombre porque yo soy muy olvidadizo, pero el apartado habla de estos espacios que convivimos, que compartimos entre Comitán y Huehuetenango como espacios olvidados, que por mucho tiempo estuvieron olvidados y que comenzaron a tomar importancia por esa construcción del Estado-Nación y por la riqueza que comenzaron a tener, perdón, estos territorios. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita con las mineras y la grandiala. Lo más triste es que también nos estamos convirtiendo en territorios en donde estamos expulsando recurso humano, fuerza de trabajo de muy bajo costo, entre comillas, hacia los países desarrollados o hacia las regiones. Ya no hablemos de países, hablemos de regiones desarrolladas, ¿verdad? Y entonces eso es muy triste porque nos estamos, Abandonas nos estamos despoblando, la hay una productividad. desintegración del tejido social increíble. Bueno, los antropólogos lo saben mejor y hasta los psicólogos, hay procesos de aculturación, alienación y enajenación muy fuertes en nuestras comunidades. Que daña Entonces nuestra tenemos identidad y nuestra nuestra autoestima. identidad y todo eso. A mí me llama no sé qué la atención cuando miro en mi pueblo, en mi ciudad, cuando están destruyendo una casa que tiene 300 años o que tenga, aunque no tenga 300 años, una casa que ha sido de una familia por unos 50, 100 años y que ha construido una identidad y la tiran y Claro, construyen puro cemento horrible, sin claro. estilo, nada, digamos, ¿cómo podrían decir los arquitectos? Con una carencia de la conceptualización de la belleza, así de sencillo. Entonces, eso es aberrante, ¿verdad? Por Entonces, eso, nosotros, ¿sí? sí, 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 por eso es tan importante recurrir a estas reflexiones, Ismar, por eso es importante lo que decías de la vinculación de nuestras universidades con la sociedad, con la gente, permear el conocimiento, crear el conocimiento. divulgar Sí, esta información y este conocimiento, por ese supuesto. conocimiento. También es muy importante, Luis Armando, también vincularnos con los empresarios, ¿verdad? Con los empresarios, con los finqueros, porque también son parte de la Claro, productividad claro, no son y son enemigos, parte ¿no? y Claro, también son parte de nosotros, ¿verdad? Y claro. entonces también son parte de nuestra identidad. Yo pienso que todos en conjunto debemos de trabajar para construirlo, para seguir defendiendo nuestra identidad, nuestros valores, porque ¿qué ocurre? Hemos visto ciudades en el mundo que han sido pues, ciudades o conglomerados sociales que han sido destruidos completamente su patrimonio cultural, sus intelectuales, sus pensadores, sus artistas, sus mismos modos de producción en términos de su empresarialidad, su administración del campo, de la ganadería y todo eso. ¿Por qué? Porque las transnacionales, el capitalismo neoliberal global no le importa. Él lo que quiere es producir y producir y surtir la demanda de mercancías a nivel global, ¿verdad? Y no le importa a quién se pasa llevando, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? No es un capitalismo social, no es un capitalismo de bienestar hacia los demás, es un capitalismo utilitarista, ¿verdad? Que si quieren alcanzar aquello, no importa y se lo pasan llevando, no importa si hay muertos, si no hay, no, eso no les importa a ellos. Es un poco Sí, la la visión, utilidad, la la, utilidad. la, la, Oye, parecería que otro gran monstruo de este neoliberalismo que nos ha dañado en las últimas 4 o 5 décadas
es el tiempo, porque Claro. ya se nos llegó el tiempo Sí, de cerrar el sí, programa, no te preocupes. pero muy aleccionadoras tus palabras, tus ideas, Ismar. Muchísimas gracias, en verdad que nos dejas con una gran oportunidad de reflexión transnacional, aunque de común procedencia histórica, y por supuesto siempre nos seguiremos considerando hermanos los huehuetecos y los comitecos y los chiapanecos en general con Yo Guatemala. pienso que, sí, yo pienso que es muy importante hacer énfasis en esto. Yo creo que estos espacios nos van a permitir esto. Como te comentaba, la investigación que estoy haciendo es un esfuerzo no solo investigativo, científico, sino que es un esfuerzo de sacar el tema a la opinión pública, tanto en Huehuetenango como en Comitán. Lastimosamente, la pandemia me ha limitado mucho las visitas a Comitán, pero considero que vamos a ir y vamos a tratar de hablar. Hay que rescatar los convenios de hermanamiento institucionales que están muertos, Claro. ¿verdad? Entonces, esto con eso están muertos desde el punto de vista de los políticos, pero me llama mucho la atención que hay muchas actividades independientes de esto que se mantienen. Festivales culturales, ferias de regionales, municipales, El campeonatos intercambio, deportivos, el es intercambio increíble. comercial que se sigue Y dando el de intercambio las comercial, ideas. increíble. Pero Exacto. bueno, yo creo que este es un inicio, Luis Armando. Hay muchas Claro cosas que que sí. platicar de la frontera. Y yo Sí, apasionado en mi tema, ¿verdad? seguiremos conversando, Ismar. Muchísimas Exacto. gracias. Estamos Y, ahí a las órdenes. Y y un ya gustazo tienes, haber compartido este espacio con ustedes. no, pues muchísimas gracias a ti. Continuaremos enseguida. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto.